Gracias, buenos días a todas y a todos. Un gusto estar acá, poder aportar un poco de mi experiencia y pues también atenta a lo que pueda responder y resolver de sus dudas. El tiempo es limitado, entonces la presentación es un poco más larga, la van a tener en sus manos, entonces no se preocupen tal vez tanto por estar con atención en todo lo que dice, sino más bien como en el diálogo y lo que puede ir surgiendo. Como bien comentaron en la introducción, yo actualmente estoy en temas de consultoría de género y desastres. Mi experiencia ha sido desde la sociedad civil, siempre trabajando en situaciones y en comunidades en vulnerabilidad. Entonces, inevitablemente llegaron las emergencias y me ha tocado participar en eventos de respuesta y recuperación, sobre todo ante terremotos, pandemia, inundaciones y huracanes. Entonces, pues esta experiencia es mexicana, pero también un poco latinoamericana y traigo más como ejemplos que teoría o que números. Entonces, bueno, siempre con la apertura de dialogar y de rebotar si esto a ustedes les funciona o no. Para iniciar, este dato ese sí es importante porque tenemos que saberlo, no importa dónde trabajemos, porque según un estudio de las Naciones Unidas, sí hay como una clara diferencia en cómo impactan los desastres. Y en este caso, las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir simplemente por su situación de género y por la desigualdad que ya existe. Entonces ya por ser quien son, en el contexto en el que se desenvuelven, ya la tienen, digamos, de perder. Y este dato es durísimo porque son 14 veces más comparado con los hombres. Vamos a ir hablando un poco de las diferencias que hay, y cómo desde lo local o desde nuestro trabajo, ya sea municipal, estatal, pues podemos verlo tal vez un poco como más real y más desde dónde puedo yo actuar, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación de 2 minutitos. Entonces espero que estén ya con el café en la mano, con el té, con lo que tengan para que ya estén acá con toda la concentración. Si ustedes son hombres, quiero que se imaginen como mujeres. Si son mujeres, quiero que se imaginen como hombres. Si son personas de la diversidad sexual que no se identifican con un género binario, etiquétense y pónganse con un género binario. Es decir, vamos a imaginar que somos una persona completamente opuesta. Si estamos entre los 20 y 30 años, tenemos 70 años. Si tenemos unos 50 y tantos, tal vez tenemos menos de 10. Si hoy tengo todas mis habilidades físicas, tal vez tengo alguna discapacidad, tal vez me falta alguna extremidad. Imagínense totalmente así, opuestos, opuestas a como son ahora. Dependiendo de dónde estén, porque ya vi el chat y de que hay saludos desde la península hasta el norte con la frontera en todas partes. Entonces, dependiendo de dónde están, ustedes ya identifican las amenazas que existen, ¿no? Imagínense que llega la peor y más devastada, ya sea un terremoto, un huracán, una ola de calor fuertísima, sequía, lo que ustedes quieran, pero llega así algo que en verdad crea una emergencia. En este perfil en el que se están imaginando que son otra persona completamente opuesta a como son ahora, ¿tendrían, creen ustedes, tendrían la capacidad o las posibilidades de saber qué hacer, de responder y sobre todo de recuperarse después de que suceda este evento? Si soy una niña de 7 años, si soy un señor mayor de 70, si soy una mujer en casa, si soy un hombre trabajando en oficina, ¿cómo
cómo implica o cómo importa ser cierto tipo de perfil ante una emergencia. Y pues acá vamos partiendo, porque nos vamos a ir como de lo chiquito hasta lo grande, ¿no? Esta pregunta me encanta y ahí se las dejo para que la mediten. ¿Cuándo se origina el desastre? ¿En el momento en que empezó un terremoto? ¿Antes o después? Ahí se los dejo. Yo no tengo la respuesta exacta, tengo teorías, pero vamos a irlo platicando y a ver si a ustedes les ha sonado. Porque luego siempre es como la alerta roja cuando estamos ya en el momento y cuando tenemos que hacer algo y como protección civil nos salen así corriendo, pero ¿se pudo haber prevenido? ¿Hubo algo antes que hizo que fuera más grande o menor el daño? Vamos a ver. La palabra género yo casi les propuse como a ENAPROC que la ampliáramos un poquito a lo que es la interseccionalidad, porque si bien es un esfuerzo grandísimo y que tenemos que tener en cuenta que sí es importante reconocer el género, hombres, mujeres y comunidad de la diversidad sexual en la población con la que trabajamos, también es importante conocer otras características. Importa si la población con la que trabajamos está en movilidad o no, importa si son infantes o no, importa si cuentan con alguna discapacidad, importa sus creencias religiosas, importa su clase económica, importa, en fin, ¿no? Ahí les puse como unos ejemplos en la ruedita que pueden ver del lado derecho, porque no es lo mismo y no se puede catalogar a los hombres como iguales, a todas las mujeres como iguales o a la comunidad de la diversidad sexual como iguales. Sí importa si alguien puede caminar o no, sí importa si alguien sabe hablar español o no, sí importan varias cuestiones que a veces se nos olvidan y a veces queremos tratar a todo el mundo de la misma manera, sobre todo en emergencias porque urge y porque es rápido, pero la pregunta siempre va a ser si estoy creando más daño con lo que estoy haciendo o estoy ayudando a transformar la relación de poder que existe en la población en la que trabajo. De una manera también como de otra manera de explicar, y esta es como la frase que sí me gusta, o sea, la magnitud de los impactos de un desastre está directamente relacionada con las desigualdades y vulnerabilidades que ya existen. Es muy fácil ver, por ejemplo, un puente, ¿no? Que ya vemos que está como que aguantando ahí cada día, pero claro que llegan las lluvias y se lo lleva, y todo el mundo se preocupa y culpa las lluvias, y es como, no, el puente ya estaba un poquito frágil, ¿no? Y lo vimos. ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo que no se ve? ¿Qué pasa con toda la dinámica social que también llevó a que al momento del desastre alguien pueda responder o no, alguien se pueda recuperar o no? Y son situaciones que por lo general vemos hasta que sucede, ¿no? Tapamos el pozo hasta que se cae el niño, no antes. Entonces, en esta situación y en esta dinámica, sobre todo en México, pues la verdad es que las mujeres sí están en una situación de mayor riesgo por la desigualdad que vivimos de género y por las condiciones que hay siempre económicas, o desfavoreciendo, pues básicamente su rol y participación. Voy a dar algunos ejemplos más adelante, esperando que les quede como un poco más claro. Este caso, esto fue resultado, digamos, de varias actividades que me ha tocado participar sobre todo con mujeres, en su mayoría comunidades indígenas, pero también en zonas periurbanas, cuando empezábamos a indagar cómo es que se vive la desigualdad de género. De repente, para quien no se ha metido en estos temas, suenan palabras como ya muy repetitivas. Todo el mundo habla de equidad de género y que la igualdad de género, y creemos que es simplemente darle lo mismo a todos, a todas, y ya la hicimos. Y la verdad es que no, nos toca indagar un poquito más allá y rascarle. Y acá les pongo algunos ejemplos que están muy normalizados. Entonces, al momento de que llega un evento, esto sale a la luz y esto hace y provoca que una persona pueda o no responder. Vamos a revisar algunos. Siendo como muy claras y ustedes váyanlo pensando en su entorno, en la comunidad en la que viven, en la ciudad, en el lugar donde ustedes habitan hoy en día y trabajan, vayan pensando si esto está presente o no. Por ejemplo, para las mujeres suele ser mucho más común que no haya acceso, así nulo o que sea muy poco, a estructuras de poder, a toma de decisiones, que sean ellas las que tienen voz y voto, que sean las que participan en las reuniones, que sean las que lideran algún grupo. Son muy pocas, suele ser más los hombres, esto sobre todo mucho más en comunidades indígenas o rurales, en las cuales hay dinámicas de asambleas comunitarias, de representantes a autoridades locales, que suelen ser dirigidas para hombres mientras la mujer asume un rol en casa.
Los servicios de salud, tanto físico como mental, incluyendo la salud sexual, menstrual y reproductiva, embarazo y lactancia, son nulos. Son temas que no se tratan o sea, con la adecuada y debida atención, esto poniendo en desventaja simplemente la condición de la mujer en temas de salud. Suele ser que las mujeres tengan menos acceso a la educación que los hombres. También ahorita vamos a hablar un poquito más de eso en emergencias. ¿Cómo está la tenencia de la tierra? ¿Quién es dueño o dueña de las propiedades? Esta pregunta siempre ha sido como muy icónica. Cuando le preguntamos a las mujeres si tienen tiempo libre, la primera respuesta es no. Todo está dedicado a, en caso que tengan alguna actividad remunerada, a su trabajo, si no es al trabajo en casa, y si no es a la familia, pero es muy raro que el tiempo sea libre para ellas, lo cual también implica participar en procesos, por ejemplo, de capacitación, de esparcimiento o de otras cosas. Suele ser que los hogares monoparentales, y esto sí está con registro en INEGI y demás, suelen estar más liderados por mujeres que por hombres. Em, Son principalmente las responsables de cuidar a personas, ya sea infantes o personas mayores o con alguna discapacidad o alguna enfermedad y que tengan que estar supervisadas, acompañadas constantemente. Y pues sufren de riesgos de violencia tanto en el hogar como fuera. Suelen tener condiciones de trabajo inseguras, más que los hombres, y limitaciones culturales para movilizarse. Esto es cuando la dinámica, ya sea de pareja, de familia o de comunidad, le impide tener actividades fuera. Entonces es pedir permiso, es no poder salir porque no tiene el tiempo, etcétera, ¿no? Podemos andar mucho más. Entonces, les invito a que todo esto lo vayan pensando si ustedes conocen cómo funciona la dinámica en donde ustedes viven. ¿Existe esto? ¿Existe una... Ahí es cuando ya podemos hablar igualdad de género? ¿Creen que tanto hombres como mujeres, como personas de la diversidad sexual, gozan de los mismos derechos en, digamos, en el día a día, no en escrito, sino en la operación? Y esto, pues, ¿cómo se refleja? Acá les traigo unos ejemplos internacionales para que veamos que sí es la probabilidad de 14 veces más, no es en vano. Por ejemplo, en 1991 hubo un ciclón en Bangladesh y donde el 90% de las mujeres perdón, de las personas que murieron fueron mujeres. En el 2003, una ola de calor en Francia, la mayoría de las muertes se produjeron entre mujeres mayores. En 2004, en el tsunami de Sri Lanka, fue más fácil sobrevivir para los hombres porque a los niños se les enseña a nadar y a trepar árboles y a las niñas no. Acá hago un paréntesis porque me pasó un caso exactamente igual trabajando para quien conoce, el municipio de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en el sur del país. Es una comunidad que, como su nombre dice, pues está a pie del mar. Y haciendo un plan de protección civil a nivel escolar, pues hablábamos de las amenazas y una de las que les preocupaba pues eran los tsunamis precisamente a raíz del terremoto, que en algún momento se elevara el nivel del mar. Y tal cual les pregunté, ¿los niños saben nadar? Sí, 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 sí. Y le dije, ¿y las niñas? Y se quedaron así como, no, pues es que ellas no, porque los niños sí se van a pescar con los papás, pero las niñas se quedan en casa. Entonces, tan solo por el rol ya tienen una desventaja tremenda ante una posible amenaza, ¿no? Entonces, esto porque vean, no es solamente es en Sri Lanka, el ejemplo salió clarito aquí en México. En el huracán Katrina, que fue en Estados Unidos, también la mayoría de las mujeres que estaban atrapadas sin imposibilidades de salir eran mujeres afroamericanas con sus hijos, ya que era el grupo demográfico más pobre de la zona afectada. Pero también veamos cómo a los hombres por sus roles puede afectar de otra manera, ¿no? En el huracán Mitch en Centroamérica, que fue en el 98, los hombres estaban más expuestos a situaciones de riesgo porque creen que no necesitan tomar precauciones, porque somos el sexo más fuerte, porque yo puedo todo. Y la sociedad espera que sean héroes, ¿no? Que tengan una reacción y que hagan cuando a veces tampoco tienen ni las herramientas ni el conocimiento. Pero hay una presión social tan fuerte por ser la persona fuerte y por ser como tal cual el salvador, que también ahí fue donde hubo un número mayor de muertes de hombres porque también son los que trabajan al exterior, en el campo, por ser los que quisieron ir a ayudar. Entonces, no se trata de que no hagamos nada, no va por ahí la reflexión, sino entendamos cómo la dinámica de cada uno de los géneros, uno de dos, o los expone más o les hace estar con mayor preparación ante cualquier evento. Y eso nos toca revisar en cada uno de nuestros lugares.
para que me digan, no, ay, Blanca, dices puros ejemplos de internacionales, ¿qué pasa con México, no? Ah, bueno, acá les traigo, no se preocupen. Esto salió también de varias actividades que hemos realizado en grupos, sobre todo después de eventos, como los terremotos del 17, tanto en Morelos como en Oaxaca, también con eventos después de huracanes. Entonces ha sido como el resumen, un poco muy, pues, muy puntual, pero que implica mucha más reflexión de eventos que han sucedido aquí en México, de cómo los impactos sí son diferentes para cada sexo, en este caso, hombres y mujeres. Para las mujeres aumenta la carga de trabajo de cuidados. Para quien no conoce este término, trabajo de cuidados son todas las actividades que hacen posible la vida. Esto es procurar la alimentación, procurar la limpieza, procurar la salud, procurar el cuidado, como la palabra dice, para que todas las personas, en este caso en una familia, puedan hacer sus otras actividades. Le llamamos trabajo doméstico, a veces le llamamos cuidar infantes, le llamamos cuidar personas, pero en sí es un trabajo que es invisible, que no es remunerado y que suele caer en las mujeres. Cuando sucede un evento, y ustedes también lo saben mejor que yo, ¿quién tiene que ir por los apoyos? ¿Quién tiene que ir por el agua? ¿Quién tiene que conseguir los alimentos? ¿Quién tiene que cocinar los alimentos? ¿Quién tiene que estar al pendiente de que, pues de, como digamos que acomodar la casa para que sea un lugar habitable en lo que ven qué onda, ¿no? Suele ser la mujer entonces que aumenta su carga de trabajo durante esos días de emergencia, sobre todo, con tareas desproporcionadas comparadas con el hombre. Aumenta la violencia de género a nivel familiar, a nivel comunitario, por la misma situación de emergencia. Muchas veces los hombres pasan más tiempo en la casa al perder su trabajo y pues cambia la dinámica y suele ser las personas infantes, ya sean mujeres, niñas, adolescentes, quienes viven la violencia. También en espacios de albergue, también lo va a trabajar un poquito más adelante. También cómo los mismos espacios de refugio y de albergues pueden propiciar la misma violencia sexual hacia la mujer. Al no tener trabajo formal, las mujeres pues también se incorporan a lo que encuentran, ¿no? Que suele ser trabajo sin seguridad social, sin prestaciones, con muchos riesgos y bajos salarios. Y ahí no me voy a ahondar tanto para poder hablar también de los otros, y también va muy en línea de lo que platicábamos. A los hombres inmediatamente se les carga, o sea, como se les asigna la carga económica y sostén del hogar. Entonces también es hazle como puedas, pero pues tienes que traer para la casa y para la papa, ¿no? Entonces aumenta muchísimo la salud mental, la cual es un tabú hablar de ella. Entonces los hombres se cargan muchísimo el estrés, la depresión, ansiedad, empieza a usar sustancias como el alcohol, otro tipo de drogas, porque parte de su género es no hablar y no demostrar que eres débil. Entonces, imagínense, llega un evento en el que destruye tu casa y te toca a ti reconstruirla con lo que puedes, porque nunca llegaron apoyos o porque no te tocó o por lo que sea, y pues también te cambia, ¿no? Entonces, como también esta carga mental implica como una serie de condiciones y de acciones que desfavorecen su salud y la familia a largo plazo. Incrementa mucho la migración, suele ser como que me muevo entonces a otra ciudad, a otro pueblo para precisamente pues para encontrar trabajo. Y cuando suele ser migración del campo a la ciudad, ya sea de una comunidad rural o indígena, suelen sufrir discriminación. Entonces, tampoco es como que por el hecho de ser hombre ya tienes trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas hemos visto, así tal cual, con condiciones indígenas, con condiciones de pobreza, que sufren discriminación o temas de clasismo en las ciudades, y lo cual les imposibilita conseguir trabajo, ¿no? Entonces, como ven, o sea, los impactos son diferentes y hay que tenerlos bien en cuenta, y también hay que recordar que tanto las mujeres como la comunidad de la diversidad sexual son quien más todavía la tiene. Porque acá de repente es fácil hablar en tema binario, pero si por ahí tenemos a alguien de Oaxaca, ya nos podrá contar o después en sus acercamientos, tenemos el grupo del tercer género, que son las mushes. Entonces son estas personas que ya tienen un reconocimiento social de aceptación en su mayoría, que son nacidas biológicamente con aparato reproductor masculino, pero que se identifican como mujeres y que tienen sus actividades también ya muy definidas. También así como son aceptadas, también son súper discriminadas. Entonces también cómo la presencia de la comunidad de la diversidad sexual es aceptada o no donde yo trabajo. Y se las pongo muy clara. Cuando hicimos algún estudio en el Istmo de Tehuantepec, 5 años después de los sismos del 17, nos decían, a mí no me dieron apoyo por ser mushe. Así de fácil, ¿no? Entonces,
quién dice a quién sí y a quién no, ¿sale? Entonces es como, bueno, ya me estás mareando un poco, Blanca, ¿cómo me toca a mí aprender algo de esto y hacer algo al respecto? Estas son preguntas que se les van a tener que así imprimir, tatuar, tener en su computadora, en su libreta, donde ustedes gusten, pero en verdad todo el tiempo estarse preguntando esto. Primero, ¿tengo identificados los problemas diferenciados por sexo de con quien trabajo? ¿Entiendo las dinámicas, en verdad, de donde yo estoy trabajando, cómo funcionan las mujeres, cómo funciona para los hombres? ¿Estoy evitando reproducir situaciones de desigualdad? Es decir, yo voy a la reunión, yo convoco como protección civil, veo puros hombres y digo, ay, perfecto, no pasa nada, ya vino gente, qué bueno que tuve convocatoria, démosle, ¿no? ¿Estoy haciendo algo para en verdad incluir mujeres en mis procesos, en mis acciones? Estoy evitando provocar nuevas situaciones de desigualdad. Estoy levantando datos e información desagregada. De repente vamos a levantar la encuesta y con que el señor, el jefe del hogar, nos responda, creemos que ya es suficiente. Además, cuando hemos cotejado, si lo que opina la esposa es lo mismo, este, o cuando hemos levantado la información a partir de ir directamente con las mujeres, o sea, ¿de dónde viene la información y qué tanto cuestionamos o ampliamos esa información? Estoy considerando las necesidades diferenciadas entre mujeres, entre hombres, entre la comunidad de la diversidad sexual. Estoy poniendo al centro las necesidades de los grupos poblacionales más vulnerables o no. Y aquí viene mucho, como siempre, es que cuando viene el desastre a todo el mundo le pega igual. Sí, el huracán fue de categoría 3 para todo el mundo, muy de acuerdo con eso, pero la cantidad de agua, la cantidad de aire fue muy diferente tal vez para quien le robó todo el sembradío de maíz a quien le robó una ventana, ¿no? O sea, es muy diferente que aunque el huracán haya sido el mismo, categoría 3 para todo el mundo, cómo las consecuencias sí pueden ser diferentes. Y entonces ahí estoy priorizando al que se le voló el sembradío y tal vez no tanto al de la ventana, ¿no? O sea, cómo en verdad sí estoy poniendo mi foco, mi esfuerzo con quien tiene mayores necesidades. Estoy fomentando la participación de mujeres en espacios de liderazgo y toma de decisiones. Soy de las personas que dice, señora, ya siéntese, señora, ya cállese, porque eso es violencia y eso es hacer menos a una persona que quiere dar su opinión. Entonces, ¿cómo si estoy fomentando no espacios donde las mujeres puedan hablar, puedan dar su opinión, puedan votar y se sientan seguras al hacerlo? Que va pues justamente de la mano de si respaldo las opiniones de las mujeres presentes y si impulso que asuman roles. Esto debería ser como siempre cuando hacemos cualquier plan, cualquier esta acción, cualquier, así, hagamos lo que hagamos desde Protección Civil o desde cualquier instancia de seguridad social, si en verdad estamos apostándole por cambiar las relaciones de poder. Entonces ya, ahí voy como, si de repente me ayudan con el tiempo por cualquier cosa al equipo de NAPRO, por si me paso, creo que voy bien, pero ya ahora acabamos de ir como cerrando. Les traigo como un poquito de ejemplos en cada fase, cómo toca hacer esto, porque ahí sí ya ustedes saben si están involucrados en todos los momentos de la gestión del riesgo, si nomás les toca cuando hay respuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo si, recordemos la pregunta, ¿dónde se origina el desastre? Si desde que identificamos el riesgo o hasta que sucede, ¿no? Entonces, ¿cómo si podemos ir tomando acciones claras y concretas en cada fase? Siempre con miras de reducir la vulnerabilidad y siempre como de actuar con esta mira mucho más integral. Para empezar, este es un dato que les voy a dejar. Para quien no conoce, hay una herramienta, se llama Manual Esfera. Este es un manual, dentro, digamos, el proyecto es también el mismo nombre, Proyecto Esfera, que fue construido por varias organizaciones humanitarias a nivel mundial. Esto fue desde hace ya varios años, a raíz de varias crisis humanitarias. Se juntaron y dijeron, a ver, tiene que haber al menos un manual que nos dé como un poco de guía, de luz, sobre cómo podemos hacer una respuesta humanitaria, ahora sí que con la calidad humana, en situaciones ya sea de desastre, de conflicto, y mejorar la rendición de cuentas del sistema humanitario. Entonces, les traje nada más los principios de protección. Obviamente el manual, el link está abajo, pero también lo van a tener en la presentación. Que básicamente también eso es lo que deberíamos de tener, no importa si somos sector privado o público, no importa si estamos a nivel local o estatal o federal,
teniendo como siempre presente los 4 principios de protección, que ojo, esto lo llevan todas las organizaciones humanitarias siempre. Esto es como la bandera que compartimos independientemente del giro o del tipo de acción que hagamos. Donde evitamos, como el número 1 dice, evitar exponer a las personas a daños adicionales. Les pongo un ejemplo muy concreto. Me tocó trabajar en respuestas en el huracán Otis, en Guerrero, en el 23 y 24, y había muchos apoyos a pie de carretera. Entonces, con estas prisas, con esta intención, tal vez, y yo soy muy buena de poder entregar algo, había tanto de apoyos privados como públicos, mucha gente dando apoyos a pie de carretera, donde eran situaciones pues, de autos a alta velocidad, donde había mucha facilidad y nos tocó también enterarnos que levantaban personas y desaparecían. Entonces, ¿cómo mi acción, por muy buena que es, está exponiendo a sufrir otro daño que no está en mi control, pero que tal vez lo pudo haber estado, ¿no? El principio 2, velar porque las personas tengan acceso a una asistencia imparcial. Vuelvo al ejemplo de la chica Mushe en Oaxaca. Tal cual fue, es que a mí me dijeron, tú no eres Mushe, tú no tienes familia, entonces tú no necesitas apoyo. ¿Cómo entonces nuestro apoyo sí es para todas las personas y no simplemente a quienes queremos o nos caen mejor, ¿no? Principio 3, proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados por la violencia y la coerción. Obviamente todas las personas sufren algún tipo de shock, de trauma, pues de impacto después de haber vivido cualquier evento de desastre. Entonces, ¿cómo también acompañamos la salud física, mental de todo lo que están viviendo? ¿No? Y el 4, ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, a obtener reparación y recuperarse. De repente viene una emergencia y ustedes mejor que nadie lo saben, se llenan de organizaciones, se llenan de apoyos y durante 3 meses es una locura, pero pasa ese tiempo y a la gente se le olvida. Y volvemos a normalizar la situación en cuestiones de pobreza, en cuestiones de desigualdad. Entonces, todas las acciones que se hicieron, buenas, malas, medias, no voy a profundizar en eso, pero todo eso fue inmediato y fue puntual. ¿Cómo eso está ayudando o no a que la gente se vaya recuperando? Voy a volver al ejemplo del inicio. Cuando ustedes dijeron, bueno, si me cambié de perfil, si soy mujer, ahora soy hombre, ahora soy mujer, soy infante, soy persona mayor, ¿cuáles son sus probabilidades de recuperarse? Muchas veces el desastre no termina a los 3 meses de que sucede un evento. Pueden pasar años, y les pongo el ejemplo de Puebla frente al huracán Grace, que fue en el 2021, 22, perdón, ahorita tengo las fechas como muy revueltas. Fue un huracán que entró por Veracruz y como está muy deforestado, llegó hasta el norte de Puebla y también afectó mucho el campo. A mí me tocó trabajar todavía en proyecto después de 3 años recuperando el campo, porque fue tanta la cantidad de agua y está la situación como tan complicada por la deforestación que ha sido muy lento la recuperación. Obviamente le sumamos que son mujeres indígenas que no tienen ningún tipo de apoyo económico, que no hablan español al 100%, sino hablan su idioma, entonces, pues que cualquier proyecto se quedó corto. Entonces, ¿cómo después de 3 años el desastre continúa? No fue en el momento de que cayó toda la cantidad de agua. Todavía podemos hablar de un proceso muy lento que, aunque va avanzando, pues sigue habiendo otros eventos y otros eventos, la sequía, la ola de calor. Entonces, cómo eso también va mermando y va siendo mucho más lento el proceso de recuperación. Entonces, por eso el principio 4 es cualquier acción que hagamos que siempre reivindique los derechos y que les permita recuperarse a la persona. Entonces, muy brevemente, aquí sí me voy a ir con ejemplos, pensando un poco en el tiempo, pero si no, también para dejar un poco para espacio de preguntas y respuestas. Como tenemos esta primera fase, ¿no? Tenemos donde identificamos el riesgo, tenemos nuestro mapa padrísimo, en caso que lo tengamos. Me ha tocado municipios que no lo tienen actualizado, ahí se los dejo de tarea. Tenemos nuestro mapa, tenemos ya como todo en nuestra oficina de protección civil. La pregunta siempre es, ¿la población lo conoce? ¿Cómo se lo hemos dado a conocer? Y les pongo como un par de ejemplos que a mí me gustaron mucho y me acompañó, o sea, me tocó, perdón, trabajarlo con varias comunidades, sobre todo en Oaxaca. Una fue que el mapa de riesgos lo construyó la comunidad, no lo construyó Protección Civil. Entonces fueron varias sesiones donde personas de diferentes edades y de diferentes precisamente géneros, con toda una metodología fue como, a ver, vamos a entender lo que es el riesgo. Ya después de que como que fue mucho más fácil entender, fuera de lo técnico, sino como en lo real, en lo mortal. Hay gente que somos mortales y no dominamos
si los milímetros de agua que sube el nivel, o sea, hay gente que no sabemos de esas cosas, hay gente que sabemos si el árbol se cae va a romper mi casa, ¿no? Entonces, como con un lenguaje mucho más cercano, precisamente porque en la interseccionalidad importa el lenguaje que habla la persona, el conocimiento, su nivel de educación, pues como tomando eso en cuenta, se diseñó un plan de riesgos, un mapa de riesgos, perdón, y ese mapa se dibujó en uno de los murales, que era de, bueno, más bien en un mural, en una barda, de la escuela primaria que estaba al centro de la comunidad, es decir, un punto en el que toda la gente pasaba. En algún momento de su día o de la semana, siempre pasaban por esa calle. Entonces el mapa, que se hizo como en coordinación con un colectivo de arte local, que también ellos dijeron, claro que sí, lo pintamos, demostraba de un modo, pues, que les gusta, una barda de 2x2, muy visiblemente cómo se veía en qué zonas de la comunidad se inundaba más, en qué zonas se veía como el tema de los árboles, y era mucho más fácil poderlo socializar con la gente, sin hacer, saben, como muchas asambleas, sin hacer muchas reuniones y que la gente llega, que no llega. ¿Qué materiales estamos creando? Que puede ser de bajo costo, como les digo, en este caso fue una alianza con un colectivo de arte que dijo, sí, denos la pintura y lo hacemos. Este, y creó una herramienta que benefició ahora sí que a miles de habitantes de una sola zona, ¿no? Este, incluso poniendo como dónde están las oficinas para ir en caso de que, dónde estaban los albergues provisionales, también ahí mismo estaba en el mapa. Entonces ayudó mucho a que la gente supiera, aunque no tenían ni idea del proyecto y nunca se habían involucrado, ya tenían una información nueva. Eso también lo acompañamos, por ejemplo, con radio comunitaria, ¿no? Entonces la radio comunitaria que también habla en español, pero también en el idioma local, como pasándole ciertos avisos, ciertos contenidos, también apoyaban para difundir la información que sea necesaria, de acuerdo, por ejemplo, en este caso, a los riesgos presentes. Porque luego también normalizamos y me toca mucho, no, pues es que sí, ya cada vez hace más calor, entonces pues todo está bien. No, a ver, ¿qué riesgos hay al subir la temperatura? ¿Cómo están los niveles de deshidratación? ¿Cómo esto puede afectar al campo? ¿Cómo puede, etcétera, etcétera? ¿No? Entonces, ¿cómo identificar el riesgo? No es un trabajo solamente de oficina, sí liderado por Protección Civil, pero que tiene que tener la información desagregada de la comunidad o del lugar donde estamos viviendo, que tiene que entender los riesgos diferenciados para hombres, para mujeres. Fue muy rico cuando hicimos estas actividades que las mujeres identificaran, es que yo en esas calles no me meto porque no hay luz. Y obviamente eso es seguridad, o sea, eso es una falta de seguridad para mí. Entonces, de repente podemos irnos como a lo más grande, a lo natural, como les digo, ¿no? Que venga un terremoto, que vengan las lluvias, pero también como en el día a día hay otro tipo de riesgos que no estamos atendiendo y que están exponiendo a la población. Viene luego el proceso, ¿no? De mitigación y de preparación. De aquí la clave y la pregunta siempre es, ¿cómo reduzco la vulnerabilidad? Yo ya identifiqué con el ejercicio que hice y con todo lo que Blanca me ha dicho y con todo lo que yo estoy pensando, yo ya me di cuenta dónde está la desigualdad. Ya me di cuenta que la mujer nunca sale de su casa, ya me di cuenta que no participa en las reuniones, ya me di cuenta que no le llega la información. Les pongo también otro ejemplo, no, no, es que usamos redes sociales y es que a través de Facebook por lo general vamos publicando los avisos. Si uno de los hijos o hijas necesita usar el teléfono para algo de la escuela, ¿a quién se lo va a pedir? ¿A la mamá o al papá? Yo se los voy a decir a la mamá. Cuando el hijo le quiera devolver el teléfono a su mamá, va a estar cargado o descargado. Va a estar con datos o sin datos. Entonces, al final de la cadena, ahora sí que la mujer tal vez sí tenga acceso a un teléfono inteligente para poder acceder, como dicen ustedes, pues a las redes sociales de protección civil. Pero ya se lo dieron sin datos, ya se lo dieron descargado, ya se lo dieron roto porque al pequeño tal vez se le cayó. No, entonces sí hay una desventaja en las dinámicas de repente familiares y es lo que toca realizar como la observación para ver si estamos utilizando todas estas herramientas comprendiendo el género y la interseccionalidad. Entonces aquí les marqué más como en negrito precisamente identificar los factores que permiten o imposibilitan que las mujeres se preparen, respondan y recuperen. A ver, también saquemos lo bueno. Yo ya sé que hay un comité de salud y que está lleno de mujeres y que son súper pilas y que son súper buenas y todos los días tienen reuniones. Aprovecho ese espacio y me acerco entonces con ellas y compartimos la información y cómo ellas se lo pueden llegar a hacer se lo pueden hacer llegar a más mujeres. Ya me di cuenta que que las maestras son buenísimas porque en la escuela hacen esto y esto y esto. Me acerco a ellas. O sea, usemos otros espacios más allá de las autoridades locales, donde sí hay congregación, donde hay convocatoria, donde hay mujeres
y cómo podemos hacer llegar la información de una manera mucho más ágil y fácil. Cuando llega el momento de histeria, la respuesta, la recuperación, los primeros días, semanas, meses, que es una locura, acá parte de lo que sí les como par de tips que les daría, pero que también nos tocaría como toda una charla para hablarlo con más calma, es precisamente en el tipo de apoyos que se dan, sí se dan de igual manera a hombres, a mujeres, a comunidades de diversidad sexual. O sea, en verdad, cómo se analiza la entrega de apoyos, cómo están diseñados los espacios de atención o de trabajo con la población. Vuelvo a lo mismo, si se va a hacer una asamblea para convocar a todas las personas afectadas, si se está tomando en cuenta si hay mujeres o no, si se están opinando o no, si les está llegando la información. Si me estoy acercando con organizaciones, me pasó mucho en Guerrero que hubo muchísimas o varias colectivas que a pesar de ser parte de la población afectada directamente ahí en Acapulco, estaban levantando información y las colectivas feministas llegan a un nivel de detalle que no suele ser. Entonces, tiene mucha más como coherencia el hacer alianzas y decir, ¿qué necesidades encontraste? Bueno, ¿cómo entonces dirigimos los esfuerzos a quien mayor urgencia tiene en este momento? Hay organizaciones, hay colectivas, hay comités, hay grupos de base, hay grupos comunitarios. Ya hay redes tejidas. ¿Cómo las fortalecemos y cómo no llego yo a romperlas como autoridad? Y, y bueno, como entre otros detallitos, ya llegamos pues a lo que es la recuperación a largo plazo, la reconstrucción o el desarrollo de la resiliencia. Siempre el después de un evento tan catastrófico como voy a seguir con el ejemplo del huracán, siempre ese después se va a convertir en el antes de uno nuevo. Y Guerrero, aquí a quien tenemos a personas de por allá, muchos saludos, fue muy duro ver que Otis llegó y en menos de 12 meses llegó John. Entonces, ahí simples preguntas fue, ¿las acciones que hicimos después de Otis ayudaron a la población a estar preparada frente a John? Y la verdad es que es una reflexión que nos toca como tener de siempre un después de cualquier evento va a ser el antes de uno nuevo. Entonces, ¿cómo esa recuperación o esa reconstrucción a largo plazo está creando nuevas bases y fundamentos, o sea, como en verdad sólida para estar preparada ante una nueva amenaza? Porque ustedes saben que no solamente es una, sino que tenemos como de diferentes tipos. Entonces, aquí por eso la frase como con las que iba cerrando de las acciones que realizo permiten que la población esté lista, considerando su género, considerando su situación, considerando en verdad las capacidades que tiene y lo que falta fortalecer. Entonces sí, recordemos que los impactos son diferenciados y también la fase de recuperación es diferente. ¿Qué tan fácil o no para una mujer es encontrar otro trabajo? ¿Qué tan fácil o no es para un hombre recuperarse después de que perdió todo en el campo? ¿Qué tan fácil o no es para una infancia entender lo que pasó y trabajarlo y acompañarle en diferentes momentos y procesos, ¿no? Entonces, sí las acciones tienen que estar, digamos, enmarcadas como en ok, vamos a trabajar con la población en crear tal cual los planes de protección civil, como en esa herramienta que estamos dando, a lo mejor si es un folleto, si es un video, cómo ahí estamos explicando y detallando, tomar en cuenta esto y esto y esto, en tu familia revisa esto, y cómo hacemos llegar la información de un modo accesible, de acuerdo al idioma, de acuerdo al contexto, de acuerdo al conocimiento, digamos, promedio, de acuerdo al... Eso, luego creemos que todo el mundo tiene Facebook y tal vez no, tal vez hay gente que escucha más la radio, tal vez hay gente que prefiere ver ese mapa de riesgos pintado en su escuela y va a ser su modo de conocerlo. Entonces, ¿cómo en verdad no homologamos ni metemos a toda la población en una cajita, sino entendemos que hay diferentes personas, hay diferentes modos de aprender, hay diferentes modos de participar y cómo mis acciones están reduciendo la desigualdad y están incluyendo cada vez a más personas con diferentes miras? Esto se los dejo ya más como para que ustedes lo revisen después. Acá hay precisamente acciones para una atención adecuada y desarticulando la desigualdad. Pues les digo, con mucha pena iré terminando, pero me encanta este tema, entonces podemos hablar 3 horas más. Y les dejo mi correo por cualquier cosa. Como les digo, yo trabajo mucho más desde la organizaciones de la sociedad civil, pero me ha tocado trabajar mucho con protección civil de la mano, sobre todo en temas municipales, en tanto antes, durante y después de cualquier evento. Y siempre ha sido una secretaría que ha tenido las puertas abiertas, que tienen como toda la disponibilidad para trabajar. Creo que sí falta fortalecer estos detallitos, simplemente de conocer cómo trabajo con mi población de una manera mucho más acotada. Espero poderles haber aportado, aunque sea un poco.
Me parece, creo que en tiempos estamos bien. La verdad, no sé si hay algo para preguntas o respuestas. Si no, aquí yo me iría ya deteniendo. Muchas gracias a todas y a todos por su atención.